Buenas noches, que el Señor les bendiga. Una vez más, le damos gracias a Dios porque nos permite llegar a este día. Es lunes, inicio de semana, y pues vamos a darle gracias a Dios porque Él nos permite poder iniciar la semana compartiendo su palabra. Si me acompañan siempre, por favor, a orar y a darle este tiempo al Señor para que sea Él quien nos hable, quien nos bendiga a través de su palabra. Oremos en esta hora. Bendito sea, Señor, en esta hora te damos gracias. Muchas gracias, Dios mío, por la oportunidad que tú nos permites de poder, Señor, presentarnos delante de tu presencia. Reconocemos que sin ti no somos nada, Señor. Reconocemos que sin ti nuestras vidas no pueden subsistir, no pueden seguir adelante, Señor, porque tú eres la fuente de nuestra paz, de nuestro gozo. Tú eres la fuente, Señor, de todo sostenimiento espiritual y material en nuestras vidas. En esta hora nos ponemos delante de tu presencia, Señor, para que sea tu Santo Espíritu que hable a nuestros corazones. Te necesitamos, Señor, necesitamos oír esa palabra fresca que sale de tu boca para nuestras vidas. Necesitamos que tú pongas, Señor, ese aliento de vida en nosotros para poder seguir caminando hacia tus propósitos eternos. Nos sentamos a tus pies, Señor, para que tu Espíritu Santo nos bendiga y nos hable en esta noche. Y te damos desde ya las gracias, Señor, por esa palabra que vas a dejar en nuestros corazones implantada como una semilla, Señor. Que podamos regarla, que podamos cuidarla, Señor, para que esa plantita pueda crecer en nuestros corazones y pueda dar el fruto que tú deseas. Te damos gracias y te bendecimos en esta hora, Cordero de Dios. Amén, Señor, y amén. Muy buenas noches nuevamente, que el Señor les bendiga. Gracias por estar conectados en esta hora. Vamos a dar inicio a lo que es la transmisión de este día. Solamente vamos a esperar unos momentitos por acá. Vamos a hacer unos arreglos. Amén. Gracias al Señor, ¿verdad? Por la oportunidad de que Él nos concede poder estar delante de su presencia y delante de cada uno de ustedes para poder recibir la palabra del Señor en este día. Hay un tema que quiero compartir con ustedes que se llama la señal del cinto podrido. Ese es un tema bastante fuerte, mas sin embargo lo tomé directamente de la palabra de Dios, de Jeremías. Jeremías capítulo 13, ese es el tema que vamos a tomar en esta hora. Jeremías capítulo 13 es donde vamos a tomar como base para poder estar compartiendo la palabra del Señor en esta hora. Pero antes de poder comenzar y compartir la palabra de Dios, quiero que veamos un pequeño preámbulo, que veamos un poco con respecto a este tema de la señal del cinto podrido. Esta es una palabra, fue una profecía que Dios, Jehová de los ejércitos, le dio al profeta Jeremías. El profeta Jeremías estaba viviendo en un tiempo donde Israel estaba bastante mal, bastante descarriado. El pueblo de Dios andaba en sus propios caminos, siguiendo su propio deseo y su propio corazón. Dios, en su amor, en su benevolencia, tiene que hablarle esta palabra al profeta Jeremías. A pesar de ser una palabra bastante fuerte que Dios le dio al profeta para el pueblo, ahí en esta profecía que Dios le dio a Jeremías, nosotros también podemos ver que Dios tenía mucha tristeza en su corazón. Dios estaba triste, Dios estaba apesadumbrado por lo que estaba viendo en medio del pueblo. Y a pesar que es directamente una profecía que Dios le da al pueblo de Israel, nosotros también podemos aprender. Nosotros también como hijos de Dios podemos ver qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, para que también nosotros, como dicen, pongamos nuestras barbas en remojo, ¿verdad? Y podamos entender qué es lo que Dios quiere hablar también a nuestras vidas a través de esta palabra que Dios le dio a Jeremías para el pueblo de Israel.
Dios entonces tenía en su corazón mucha tristeza. Dios tenía en su corazón mucha frustración hasta cierto punto con respecto a las actitudes de su pueblo. Así es que Dios tiene que venir por medio del profeta Jeremías a amonestar a su propia nación, a su propio pueblo que él amaba y que él había escogido en medio de todas las naciones de la tierra. Dios le habla esta profecía a Jeremías, pero antes de ver esta profecía, yo quiero que nosotros leamos lo que dice Hebreos capítulo 12 y el versículo 5 en adelante, para que nosotros veamos cómo Dios también nos da muchas veces bendición, Dios nos da amor, Dios nos da una palabra de esperanza, Dios nos da palmaditas para que nosotros sigamos adelante haciendo su voluntad. Pero otras veces Dios también tiene que corregirnos. Como hijos amados de Dios, no solamente vamos a aceptar el bien de Dios y el mal o la corrección no la recibiremos. Ambas cosas son necesarias. Dios, como un buen padre, Dios conoce que necesitamos tanto el amor como también la disciplina de parte suya. Así es que dice Hebreos capítulo 12 y el versículo 5 en adelante: y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes. Oiga como la palabra de Dios, como el apóstol Pablo nos anima a nosotros y nos dice que no desmayemos, que no nos entristezcamos, que no decaigamos cuando eres reprendido por el Señor, dice la palabra. Porque el Señor al hijo que ama lo disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es a quien el Padre no disciplina? Fíjese cómo la palabra del Señor nos está instruyendo a que somos hijos, y como hijos de Dios somos también herederos con Cristo, somos parte de todo lo que Dios le ha dado a Cristo. También es para nosotros por ser hijos de Dios y coherederos con Cristo. Pero la palabra de Dios siempre pone un balance perfecto cuando Dios quiere hablar a nuestras vidas. No todo es amor, no todo es bendición, no todo es camino de rosas, camino de alegría, camino de felicidad y de fiesta. Hay momentos donde también el Señor tiene que disciplinarnos. Dios tiene que mostrarnos que hemos fallado, que hemos pecado, que tenemos actitudes que debemos cambiar en nuestra caminata y en nuestra vida como hijos de Dios. Así es que dice Hebreos 12:7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Así es que si nosotros no queremos que Dios nos discipline, entonces básicamente tampoco estamos siendo hijos de Dios, porque dice claramente el versículo que Dios al hijo que ama lo disciplina. Y dice el versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Un bastardo básicamente es un hijo que no es legítimo. Por ejemplo, yo como madre, yo no voy a ir a corregir los hijos de otra persona. Yo no voy a ir a disciplinar a los hijos de mi amiga o de mi vecina o de mi hermana en Cristo. Yo voy a disciplinar a mis propios hijos. Así es que lo que la palabra de Dios nos está enseñando, que Dios nos disciplina porque nos trata, porque nos recibe, porque nos tiene por hijos. Pero si no queremos aceptar la disciplina de parte de Dios, entonces tampoco somos hijos. Y como no somos hijos, no vamos a tener derecho a todo lo que el Padre tiene para nosotros como hijos. Aquí una vez más podemos ver el balance perfecto que Dios tiene para nuestras vidas.
Dios ama, pero también Dios tiene que corregir nuestras vidas. Si Dios no nos corrige, vamos a crecer mal, vamos a crecer torcido. En el mundo hay un dicho muy común que dice que árbol que crece torcido nunca sus ramas endereza. Y un árbol, para que pueda crecer derecho, desde pequeñito tiene que corregirse y ponérsele las guías por las cuales se va a regir. De la misma manera es con Dios. Dios nos va a corregir desde nuestros inicios como hijos. Dios nos va a corregir y nos va a enseñar qué es lo que debemos de cambiar. De lo contrario, estaremos perfeccionando el error en nuestras vidas. Así es que dice el versículo 9, estoy en Hebreos 12 y el versículo 9. Por otra parte, aquí viene a poner el ejemplo en lo natural para que podamos entender mejor a Dios. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los amábamos, dice. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Versículo 10. Y aquellos, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, dice, para que participemos de su santidad. Si Dios nos disciplina, si Dios nos corrige, si Dios quiere quitar áreas de nuestra vida, es porque Dios quiere tenernos cerquita de Él. No pensemos, mis amados hermanos, que Dios nos está castigando porque no nos ama, porque no nos quiere, porque no le interesamos. Eso es mentira, eso es falso, es el enemigo poniéndonos duda en contra del amor de Dios hacia nosotros. Dios nos disciplina, Dios nos somete a la disciplina porque nos ama, porque somos sus hijos, porque quiere que nosotros participemos de su santidad, dice claramente el versículo. Y luego el verso 11 todavía dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después que la disciplina ha terminado, dice que produce un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así es que la palabra de Dios nos pone un balance perfecto que nosotros debemos entender como sus hijos. Dios nos ama. Dios tiene promesas grandes, hermosas. Dios tiene el reino de los cielos preparado para nosotros. Pero para poder heredar, para poder reinar con Cristo, nosotros tenemos que ser disciplinados. Tenemos también que recibir corrección, castigo muchas veces de parte de Dios, porque eso es el balance perfecto que Dios tiene para nosotros. Ahora, dice Job, fíjense qué interesante lo que dice Job y a nosotros nos puede dar un mayor entendimiento de cómo trabaja Dios con nosotros. Dice el libro de Job, capítulo 2 y en el versículo 10, todos nosotros conocemos la historia de Job. Dios le permitió pasar por la disciplina, Dios le permitió pasar por tratos duros, difíciles, aproximadamente un año. Estuvo Job con ese trato y esa disciplina dura de parte de Dios. Pero no era porque lo aborrecía, porque lo odiaba, porque ya no lo quería como hijo a Job. Todo lo contrario, Dios quería hacer de Job una persona mejor, un cristiano mejor, un hijo de Dios de calidad. Por eso Dios le permite a Job pasar por la circunstancia difícil. Después que sus hijos habían muerto, después que todos sus bienes le habían sido quitados por el enemigo, viene la mujer de Job y le habla y le dice en el versículo 8, dice, ya Job, ya maldice a Dios y muérete. Y Job le responde en el versículo 10, capítulo 2 de Job y el verso 10, y él le dijo,
como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y pregunta Job, ¿qué? ¿Qué le pregunta Job a su esposa? Y luego vuelve a hacer una pregunta, pero note esta pregunta que dice Job. Dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y luego dice, en todo esto Job no pecó con sus labios. Miren qué preciosas preguntas las que hace Job y la actitud que él tiene en medio de la adversidad y de la disciplina que Dios lo estaba permitiendo entrar en ese momento. Dios trabajó con Job mes tras mes, día tras día. Dios estaba trabajando en la vida de Job para purificarlo, para hacerlo un mejor hijo, para hacerlo su mejor siervo en medio de todos los demás que Dios ha perfeccionado. Así es que, por favor, no podemos desligar el amor de Dios de la disciplina, de los tratos de Dios para nuestra vida. Ambas cosas están ligadas en el proceso, en los tratos que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso, como decía el apóstol Pablo allá en Hebreos capítulo 12 que leímos, no nos entristezcamos, no nos pongamos tristes cuando somos disciplinados por Dios. Yo hay veces les digo a los hermanos, les digo, cuando estamos pasando por una prueba difícil, mientras más rápido aprendamos la lección, más rápido vamos a salir de la prueba. Pero si nos tardamos en aprender lo que Dios quiere enseñarnos, más larga se va a hacer la prueba. Así es que, mis amados, cuando Dios le habló al profeta Jeremías, hoy sí vamos por favor al capítulo 13 de Jeremías, el título de este capítulo y los primeros 12 versículos del capítulo 13 de Jeremías, ahí el Señor le habla al profeta. Y como título la palabra de Dios tiene, la Biblia tiene, la señal del cinto podrido o el cinturón podrido. Eso es lo que vamos a estar viendo en estos minutos con esta introducción. Dios estaba por darle una palabra a Jeremías, una palabra de tristeza, pero hasta cierto punto una palabra de dolor y de enojo y de frustración que Dios tenía para con su pueblo Israel. Dice en el versículo 1, Jeremías 13 y el versículo 1 y 2. Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y ciñe sobre tus lomos, y cíñelo sobre tus lomos, y no lo metas en agua. Versículo 2. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos, dice Jeremías. Veamos en primer lugar estos dos versículos, qué es lo que Dios estaba queriendo decirle a su pueblo por medio del profeta Jeremías. En primer lugar, Dios manda al profeta Jeremías que compre un cinto, un cinturón nuevo. Pero Dios le dice que tiene que ser específicamente un cinto que fuera de lino. Ahora, déjenme decirles, en el tiempo de Jeremías, el lino era un material costoso. El lino, nosotros conocemos el lino ahora en día y es muy barato, muy accesible para todos nosotros, pero en el tiempo de Jeremías no. Era en realidad una tela muy costosa porque era un material habitualmente reservado para el sacerdocio. Casi se podría decir que únicamente los sacerdotes debían de usar esta tela llamada el lino. Y así lo dice y lo podemos comprobar nosotros con lo que dice Levíticos capítulo 16 y el versículo 4. Dios le dijo a Jeremías, compra un cinto de lino. Eso era caro, era costoso, porque el lino era una tela que se utilizaba exclusivamente para hacer la ropa del sacerdocio en ese momento. Dice Levíticos capítulo 16 y el versículo 4.
Aquí está hablando de todo el vestuario, del implemento que el sacerdote iba a tener para ministrar delante de Dios. Y dice el verso 4, se vestirá la túnica santa de lino. En primer lugar, el sacerdote debía de llevar un vestido que se le llama túnica y debe de ser de lino. Dice, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino. Es la segunda parte de la vestimenta que el sacerdote debía de tener y debía de ser exclusivamente fabricada de lino. Luego, en tercer lugar, dice, y ceñirá el cinto de lino, tercero, y con la mitra de lino se cubrirá. Mire qué interesante estas 4 cosas que son parte del vestuario que el sacerdote debía de llevar. Ahora, nos vamos a desviar del punto central de lo que quiero hablar en esta hora, de la señal del cinto podrido, pero lo que quiero que notemos en este versículo es que las 4 partes diferentes del vestuario del sacerdote debían de ser de lino. Y luego dice, son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Así es que podemos notar que Dios estaba dándole al profeta Jeremías una palabra muy específica que debemos extraer, debemos exprimir cada palabra para poder obtener la riqueza y entender lo que había en la mente y en el corazón de Dios. Dios le dijo a Jeremías, cómprate un cinto de lino, una tela cara, una tela costosa, reservada para el sacerdocio, pero esa era la palabra que Dios le había dado a Jeremías. Ahora, ¿qué representa el cinto? Dios le había hablado a Jeremías porque esa palabra era para Israel. Básicamente, lo que Dios estaba diciéndole a Jeremías es que el cinturón de lino estaba representando al pueblo de Israel. Israel era ese cinto de lino que Jeremías tenía que ponerse en sus lomos, dice la escritura, es en la cintura, ¿verdad? Pero era como una faja, para mejor entenderlo. Era como una faja, era un cinturón grueso, un cinto grueso de lino, y él se lo debía de amarrar a su cintura y caía hasta sus muslos los extremos del cinto. Israel era ese cinto en primer lugar. Jeremías estaba haciendo el papel de Dios en esa profecía. Él se debía de amarrar el cinto a sus lomos, a su cintura. Pero si usted lo notó, al final del versículo 1 dice, Dios le dice a Jeremías, no lo metas en agua. El cinto no debes de lavarlo, no debes de purificarlo. Y es ahí donde nosotros comenzamos a entender todavía más que el cinto representa a Israel. Porque Dios le dice a Jeremías, no laves ese cinto, no lo metas en agua. Porque estaba representando ese cinto de lino, estaba representando la condición espiritual del pueblo de Israel en ese momento. A pesar de que el lino en la Biblia nos habla de justicia, las justicias del pueblo de Israel estaban por los suelos. Básicamente no tenían justicia al tratar ni al conducirse diariamente. Era un pueblo, como dice en el versículo 10. Regreso a Jeremías capítulo 13 y en el versículo 10. Aquí nosotros podemos ver la condición espiritual en la que Israel estaba. Dice el verso 10. Este pueblo, está hablando Dios, este pueblo malo, dice Dios, que no quiere oír mis palabras, que andan en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, dice Dios. Una vez más la escritura nos comprueba que el cinto que Dios le pidió que comprara Jeremías
era el pueblo de Israel. Dice, este cinto, vendrá a ser como este cinto, y luego dice que para ninguna cosa es bueno. Mire qué tremendo lo que Dios tiene que decirle a su pueblo amado Israel. Este cinto entonces, en primer lugar, representa a la nación de Israel, representa a todo el pueblo de Israel que habían desobedecido a Dios y habían ido detrás de los ídolos, habían comenzado a vivir como a ellos bien les parecía y no obedecían para nada la palabra de Dios. Qué duro y qué triste para el corazón de Dios haber creado, haber formado, haber escogido a una nación como la de Israel, y ellos se habían apartado de Dios. Yo me imagino la tristeza que había en el corazón de Dios en este momento, pero ellos no querían hacer la voluntad de Dios. Ellos querían andar en sus propios caminos. Ellos querían rebelarse, hacer su propia voluntad, lejos de la voluntad de Dios, lejos de los mandamientos y de la palabra que Dios le había hablado a su pueblo. Precisamente por eso es que Dios le dijo a Jeremías, no metas en agua el cinturón. Todos nosotros sabemos que el agua en la Biblia nos habla de la palabra de Dios. Efesios capítulo 5 y el versículo 26 nos dice precisamente esta verdad. Efesios 5 y el versículo 26 dice, para santificarla. Cristo murió por la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. El agua en la Biblia nos habla de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos purifica. Israel lo que había hecho era dejar de tomar el agua de vida eterna que es la palabra de Dios. Al no beber ellos la palabra, al no ser limpiado Israel por la palabra, por los mandamientos, por las leyes de Dios, ellos andaban en desobediencia, ellos andaban en sus propios caminos, ellos andaban haciendo lo que bien les parecía a cada uno de ellos. Qué tremendo, qué tristeza para el corazón de Dios llegar a ver el punto en el que su pueblo Israel había llegado. Regresemos a Jeremías capítulo 13. Así es que definitivamente ese cinto de lino nos está hablando de la nación de Israel. Es figura de la nación de Israel que estaban completamente en una condición espiritual y moral por el suelo. No había justicia, no había equidad, no había humildad, no había mansedumbre, no había obediencia en sus vidas en ese momento. Dios le habla a Jeremías y le dice, háblales a la casa de Israel. Veamos qué es lo que Dios le pide más a Jeremías. Jeremías capítulo 3 y el 13 y el versículo 3 al 5. Dice, vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Versículo 5. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me lo mandó. A mí me impresiona ver la obediencia de los profetas de Dios, de los siervos de Dios. Dios le estaba dando una palabra pausada, podemos decir, a Jeremías. Primero lo mandó a comprar un cinto porque representaba a Israel. Ahora Dios le habla por segunda vez a Jeremías y le dice, ve, toma el cinto y vete al río Éufrates y escóndelo en una peña, en la hendidura de una peña que está en el río Éufrates. Dios fue muy específico al hablarle esta palabra a Jeremías. Ahora, lo que quiero resaltar en esta segunda palabra que Dios le dio
es que Dios lo envió a un lugar específico con el cinto de lino. Dios lo envió al río Éufrates. Y Dios no se equivoca. Dios no está jugando, Dios no está disvariando, ni está hablando cosas a su antojo. Cuando Dios habla algo, es porque tiene toda la razón en primer lugar. Y en segundo lugar, Dios es específico. Dios le dijo a Jeremías que se fuera al río Éufrates. Y este río Éufrates básicamente era el límite de la parte norte que Dios le había establecido a Abraham cuando le prometió la tierra de Canaán. Eso lo podemos notar en Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, Dios le da a Abraham los linderos desde dónde hasta dónde iba a ser su tierra prometida, a dónde Abraham debía de vivir y de poseer esa tierra. Dice Génesis capítulo 15 y el versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Aquí podemos comprobar con la palabra de Dios que Dios le estaba dando linderos. Dios le estaba dando las medidas exactas a Abraham, a quien escogió él para hacer de él una nación grande. Dios le estaba mostrando el río Éufrates como el límite de la parte norte de Israel. Ahora, Dios mandó al profeta Jeremías, lo mandó hasta ahí, al río Éufrates, que ahí buscara una peña, que en la hendidura pusiera adentro el cinto de lino. Ahora, Dios estaba dándole otro mensaje a Israel y a Jeremías también, porque de ese límite, de ese lugar del norte del Éufrates, es donde normalmente están viniendo los enemigos tradicionales de Israel. En el tiempo de Jeremías eran los asirios, los babilonios y los persas, venían de la parte norte. Cruzaban el río Éufrates para entrar y atacar al pueblo de Dios. Mire qué significativo lo que Dios estaba diciéndole a Jeremías que hiciera. Toma el cinto que representa a Israel, tómalo y ve, escóndelo en una peña en el río Éufrates. ¡Qué mensaje tan fuerte el que Dios le estaba dando a Jeremías! ¿Sabe por qué? Porque básicamente Dios lo que le estaba diciendo es que sus enemigos iban a abrazarlos, a esconderlos, a acabárselos por completo. De hecho, el río Éufrates, esa era una línea vital de comunicación de los babilonios, a través de los cuales Dios había escogido a la nación de Babilonia para que viniera y trajera destrucción a la nación de Israel. Mire qué tremendo. Esta palabra es una palabra fuerte, es una palabra que Dios le estaba enviando a su pueblo Israel por medio de Jeremías. En pocas palabras, Dios les estaba diciendo a Israel con el cinto: ustedes van a ser castigados. Van a ser castigados por aquella nación de Babilonia que pasa, que utiliza este río Éufrates por donde está ahora escondido ese cinto. Pero ¿qué más aprendemos de esta palabra que Dios le habló a Jeremías? Versículo 6 al 11. Estoy en Jeremías 13, versículo 6. Y sucedió que después de muchos días, esta es la tercera vez que Dios le habla a Jeremías, y le dice: sucedió después de muchos días, me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma de ahí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y he aquí que el cinto se había podrido. ¡Wow! El cinto se había podrido,
para ninguna cosa era bueno. Y vino a mi palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. El versículo 6, el versículo 10 ya lo leímos. Y al final, por segunda ocasión, Dios le dice a Jeremías que le hable a Israel diciéndole que para ninguna cosa buena puede servir un cinto podrido. Y el versículo 11 todavía dice Dios, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntara a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. Pero no escucharon. Qué tremenda tercera palabra profética que Dios trae para Jeremías y que la dijera al pueblo de Israel. Ese cinto podrido básicamente lo que estaba representando es que Israel iba a quedar inútil para los planes y para los propósitos de Dios. Israel estaba cumpliendo básicamente lo que dice Mateo capítulo 5 y el versículo 13. Mateo capítulo 5 y el versículo 13 dice, vosotros, dice Dios, sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Así estaba la condición, tan grave era la condición de Israel en ese momento, que Dios los estaba desechando. Así como el cinto podrido, así como la sal cuando pierde su sabor, no sirve para nada más que para tirarla a la basura. Así estaba diciendo Dios que iba a ser su pueblo Israel. Iban a ser inservibles para los planes y para los propósitos de Dios, porque ellos se habían apartado de Dios. Y ellos iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Todos nosotros conocemos que Dios cumplió la palabra y Dios cumplió el castigo que estaba hablándole a la nación de Israel. Israel entró a Babilonia cautivo, Judá entró a Babilonia cautiva. Por 70 años estuvieron cautivos ahí en Babilonia. Mire si la palabra de Dios no se cumplió. Y ahí el pueblo lloraba, el pueblo gemía, pero lo que Dios hizo de castigar a su pueblo era para pulirlos, para purificarlos, para limpiarlos de sus ídolos, de su pecado, de su maldad. Muchas veces nosotros también tenemos una aplicación muy fuerte de esta palabra que Dios le dio a Jeremías para Israel. Muchas veces, mis amados hermanos, nosotros, y me incluyo yo también, nosotros somos ese cinto de lino. Nosotros también somos ese cinto. ¿Y sabe qué? El profeta Moisés, antes de que viniera Jeremías, antes de que pasara todo lo que estamos hablando ahorita, Moisés ya le había profetizado eso a Israel. Deuteronomio capítulo 32 nos habla precisamente Moisés de esta profecía, para que veamos que Dios aún a Moisés le reveló que también nosotros íbamos a hacer este cinto de lino. Dice capítulo 32 de Deuteronomio y el versículo 18 en adelante. Aquí está hablando Moisés profetizándole a la nación de Israel y les dice: de la roca que te creó, te olvidaste, le dice Moisés a Israel. Te has olvidado de tu Dios, de tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Él dijo: esconderé de ellos mi rostro. Mire cómo Dios puede apartarse de una persona cuando no está agradándolo. Cuando no está haciendo lo que Él le ha llamado a hacer, Dios puede apartar su rostro. Dios puede volver su rostro y castigarlo, disciplinarlo.
Por eso es que debemos de tener cuidado. Ya vamos a leer otra escritura que habla precisamente de eso. Nosotros no somos mejor que Israel. Mire, nosotros como seres humanos somos buenos para juzgar a los demás. Y vemos casos como esto, como Israel, y decimos, ay, qué bárbaro Israel, qué injusto, se olvidaron de Dios, se fueron tras otros ídolos. No, el cinto también nos representa a nosotros. Este cinto de lino también habla de nosotros. Aquí lo dice, mire, estamos en Deuteronomio 32 y el versículo 20. Esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Oiga, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿De quién está hablando Moisés? Dice, los provocaré a ira con una nación insensata, dice. ¿De quién estaba hablando Moisés para Israel en ese momento? Básicamente estaba hablando de nosotros los gentiles, estaba hablando de todos nosotros que no somos israelitas. Dios ya había decidido en su corazón, aún en los tiempos de Moisés, Dios ya había decidido que iba a abandonar, a castigar, a disciplinar a su pueblo de Israel. Y no los iba a escuchar ni los iba a defender más, los iba a disciplinar. Mientras tanto, Dios volvería su amor, su misericordia y volvería su rostro a un pueblo que no es su pueblo. Aquí está hablando el profeta Moisés, está hablando de nosotros, de la iglesia, de nosotros como gentiles. Nosotros ahora somos los escogidos de Dios. Dios ha puesto a Israel en cautividad espiritual y ellos no entienden, no conocen lo que Dios quiere en sus planes y en sus propósitos. Pero nosotros también somos ahora ese cinto. Dice Romanos capítulo 11 y el versículo 17. Romanos 11 y el versículo 17 dice la palabra de Dios. Pues si algunas de las ramas, hablando de Israel, si algunas de las ramas fueron desgajadas, fueron quitadas, dice, y tú siendo olivo silvestre, no éramos por naturaleza de parte del olivo, éramos un árbol, un olivo silvestre, pero Dios en su amor y en su misericordia nos desgajó. Nos quitó del olivo silvestre y nos injertó en el olivo que es Él. Y dice, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, hablando de Cristo. Y dice el verso 18, cuidado. No te jactes contra Israel, contra las ramas. No nos jactemos diciendo que bárbaro Israel. Israel pecó, Israel hizo esto. Cuidado, nosotros somos olivo silvestre injertado en el olivo que es Cristo. No te jactes, dice el apóstol Pablo, contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por la incredulidad, por su incredulidad fueron desgajados, dice. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios, oiga este versículo, si Dios no perdonó a Israel las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron con Israel, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Mire qué
clara es la palabra de Dios. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado, el buen olivo, ¿cuántos más que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? Tengamos cuidado, porque la profecía, la palabra que Dios le habló a Jeremías con respecto a ese cinto podrido, ese cinto también puede aplicarse a nosotros. Ese cinto de lino también somos nosotros, porque nosotros necesitamos ahora en día tener una actitud diferente que la que tuvo el pueblo de Israel. Recordémonos que Dios nos disciplina, que Dios nos mete a la disciplina para poder participar de su santidad. La palabra de Dios es clara cuando nos dice: sin santidad nadie verá al Señor. Si no estamos caminando, si no estamos perfeccionándonos en la santidad, olvidémonos de ver a Dios, olvidémonos de irnos cuando el Señor decida venir por su pueblo. La palabra de Dios nos enseña que nosotros necesitamos andar en obras de justicia. Eso representa el lino. El lino nos habla de obras justas, de acciones justas de los santos. Dice Efesios capítulo 2 y el versículo 10. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, oiga, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Nosotros necesitamos, a diferencia de Israel, que no hacían obras justas, nosotros necesitamos caminar en justicia. Un versículo que todos nosotros conocemos, Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis 19 y el versículo 8, hablando de la esposa del Cordero, hablando de la iglesia, dice versículo 8, y a ella, a la iglesia, a la esposa que se ha preparado, dice: a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así es que, mis amados hermanos, si nosotros no queremos terminar como terminó Israel en el cautiverio, siendo castigados por Dios, nosotros necesitamos andar en justicia, obras justas todos los días. Aunque no nos vean, aunque no nos vean los líderes, aunque no nos vea el pastor, aunque no me vea mi esposa, mi esposo, aunque no me vean mis hijos, nosotros debemos andar caminando en la justicia delante de Dios para no ser como Israel. Israel espiritualmente estaba mal. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? ¿Fallaremos nosotros a Dios que nos ha escogido, ha puesto en cautiverio y en castigo espiritual a Israel y nos ha escogido, nos ha preferido a nosotros? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a responder a las pruebas que Dios nos mande día a día? Se recuerdan que el cinto, Dios le dijo a Jeremías: no laves el cinto de lino, no lo metas en agua. Israel no estaba siendo lavado por la palabra. Todo lo contrario, nosotros, esta aplicación también es válida para nosotros. Dice Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, otro versículo muy bien conocido por nosotros. Dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, oiga lo que la palabra de Dios hace, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe lo que este versículo me está diciendo a mí? ¿Sabe lo que le está diciendo a usted este versículo?
de que cuando nosotros leemos, meditamos, estudiamos la palabra de Dios y la escuchamos a través de los siervos que Dios utiliza, cuando hacemos eso, lo que estamos permitiendo es que la espada de la palabra penetre en nuestras vidas y separe. Miren, mis amados, la palabra de Dios corta para vida o corta para muerte, pero de que nos corta, nos corta. La Biblia, la palabra de Dios es esa agua que nosotros necesitamos tomar día a día, cada momento de nuestra vida necesitamos tomar la palabra de Dios, leerla, escudriñarla, buscar, indagar. Veamos la Biblia, veamos entre líneas y dejemos que Dios nos hable para que Él nos vaya lavando, transformando de nuestro pecado, lo cual Israel no lo quiso. Israel no quiso que Dios lo limpiara. Israel no escuchó la palabra de Dios. Por tanto, terminó siendo un cinto podrido, un cinto inservible para los planes y los propósitos de Dios. Ahora, nosotros también podemos terminar como Israel, siendo inservibles para Dios y para su obra. Fíjese, solo les voy a dar un ejemplo de lo que la Biblia dice para nosotros. Miqueas capítulo 6 y el versículo 8. Eso es cuando la palabra de Dios nos comienza a transformar, nos comienza a cambiar, a lavar, a demandarnos santidad. Dice 6:8 de Miqueas: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Dios nos ha declarado lo que es bueno. ¿Ha leído alguna vez este versículo? De hecho, hasta un canto muy precioso hay. Dios nos ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. ¿Sabe usted qué es lo que Jehová pide de nosotros? Aquí lo dice. ¿Qué dice? Solamente. Eso es todo lo que Dios pide. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cositas sencillas. Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante del Señor. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Eso es lo que Dios pide de su pueblo. Que andemos caminando delante de Él en justicia, en santidad, en amor a la verdad. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero también el apóstol Santiago, el hermano del Señor Jesús, ¿verdad?, hijo de María y de José, Santiago también nos dice en el capítulo 1 y en el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia, oiga lo que dice Santiago a nosotros, desechemos toda inmundicia, todo pecado, sea pequeño, sea mediano, sea grande, para Dios es pecado. Ay, no, si una pequeña mentirita, eso no es pecado. Una mentira pequeña que nosotros digamos es igual de pecado para Dios que aquel que mata, que adultera o que fornica. Pecado para Dios es pecado y punto. Ahora dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Por eso es que nosotros necesitamos constantemente estar oyendo palabra de Dios. Esa palabra que nos demande, esa palabra que nos haga cada día desear ser más santos para Dios. Dice, la cual puede salvar vuestras almas. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y luego se va y olvida cómo era. Mas el que mira
atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Este será bienaventurado en lo que hace. Mire cómo la palabra de Dios a nosotros cada vez nos va estrechando más el camino. Pero no es en vano, no es porque Dios no quiera que nosotros seamos felices. Dios quiere que nosotros seamos felices y que participemos de su santidad. El pecado, mis amados hermanos, el pecado nos separa de Dios. El pecado nos aparta de Dios en todo momento. Mire lo que dice Abdías capítulo 1 y el versículo 3. Abdías 1:3 dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Oiga, el orgullo, la soberbia es el principal pecado del cual vienen todos los demás pecados que podamos nombrar. Del orgullo salen todos los demás pecados. ¿Y qué dice? La soberbia de tu corazón te ha engañado. Y oiga, tú que moras en las hendiduras de la peña, oiga, así como el cinto de Jeremías, la palabra de Dios se complementa. La palabra de Dios tiene un mensaje claro para nuestras vidas y para nuestros días. La Biblia no es un libro que ha pasado de moda. No es un libro aburrido que no lo entendemos. La Biblia es hermosa cuando nos sentamos con el corazón, con la actitud correcta. Dios comienza a hablarnos, Dios comienza a partir el alma del espíritu, a partir la carne, el pecado, y dejando lo que es espiritual. Dice, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Tengamos cuidado. Tengamos realmente cuidado, porque si Dios castigó fuertemente a su pueblo Israel, si Dios con ese cinto podrido mostró que Israel era inservible para cualquiera de los propósitos de Dios, nosotros también debemos tener cuidado, porque si no vamos a terminar como terminó Israel, siendo desechado por Dios, siendo abandonados por Dios y Dios escogiendo a otras personas. Mis amados hermanos, yo creo que la palabra de esta noche ha sido más que clara. Dios le dio un mensaje al profeta Jeremías para el pueblo de Israel, porque habían desobedecido su palabra, no querían ser lavados por la palabra, no querían andar en los mandamientos de Dios, querían andar en sus propios caminos. Y Dios le dijo: Jeremías, dile a Israel que ellos son ese cinto podrido que no sirve para nada. Eso fue con Israel. Ahora, nosotros también somos ese cinto. Si no dejamos que la palabra de Dios nos limpie, y está el Señor, quite este pecado, pero nosotros no, sobando el pecado, cuidándolo, no me lo toquen, este pecado es mío y que nadie me lo toque. Va a llegar un momento donde también Dios volverá su rostro y va a decir: no me sirves en mis propósitos eternos. Que Dios nos ayude, que por medio de su Santo Espíritu nosotros rogamos, clamemos y le digamos: Señor, yo quiero ser un cinto de lino que ciñe, que sirve para sujetar toda la vestimenta y que puede caminar en tus planes y en tus propósitos eternos. Oremos en esta hora. Padre, te damos gracias. Muchas gracias, Señor Jesús, porque tu palabra ha sido clara para nuestras vidas. Espíritu de Dios, te rogamos tu ayuda, tu fortaleza. Te rogamos, Espíritu de Dios, que nos des la gracia para poder ser un cinto de lino, que andemos en justicia, que andemos obrando y caminando en santidad, Señor, como tú quieres. Disciplínanos, Dios mío, si es necesario. Corrígenos, Señor.
Señala el pecado en nuestras vidas para que podamos ser lavados por tu palabra y por tu sangre preciosa y que andemos a la luz de tu palabra cada día de nuestras vidas. Gracias te damos en esta hora, Cordero de Dios. Amén y amén. Muchas gracias por estar conectados con nosotros en este día. Que el Señor les bendiga y que tengan un feliz descanso. Hasta la próxima.